Psiquis, un lugar para decir lo que necesita ser dicho. Desde el simple contrato social que asegura la cohesión de la especie y del nombre hasta la transmisión de un patrimonio y de una cultura, la familia se ha visto de guerra en guerra cargada de un ideal cada vez más marcado, donde lo que uno insiste en llamar el amor se mide con hechos precisos y compromisos pesados. Al parecer, los tiempos han cambiado desde aquel entonces, pero ¿no será que a medida que los lazos se vuelven de hecho más libres, el ideal se ve cuajado? Dejar nuestra familia, nuestro origen, nuestra ciudad natal, lo ya visto y la seguridad de una familiaridad sin fractura. ¿Qué vida singular no tiene ese precio? El precio de ser infiel a lo que nos fue, no transmitido por amor, sino mandado psíquica y genealógicamente. La prueba iniciática de un segundo nacimiento permanece más que nunca necesaria. Debemos partir, deshacernos de nuestros códigos, nuestras pertenencias, nuestro linaje. Toda obra tiene ese precio, y todo amor, creo yo. La libertad ganada a expensas de los lazos de sangre puede llevarnos a querer a personas de la familia, pero desde otro lugar. No más desapegados, sino de esa deuda que ordena obediencia y nos hace consentir a toda violencia. ¿Por qué la familia es tantas veces un infierno del que perdonamos todos los nuevos comienzos y del que buscaremos toda la vida, a pesar de todo, la huella singular, el sabor? ¿Qué hay que creer entonces? Dejar la familia no tiene un fin, excepto recrear amistad e inteligencia con los lazos de sangre, en un movimiento sin remordimientos, encarnizado, un poco loco, para encontrar en otra parte lo que nos convierte en seres capaces de amor y de alegría, librados de los escenarios de un pasado fuera de la memoria. Andu Formantel, Dejar la familia. Buenas, ¿cómo andan? Ahí está, estamos al aire, estamos en vivo, esto es Psiquis. Un viernes más tenemos el gusto de acompañarnos en este programa de psicología y salud mental. Hoy, configuración familiar, como lo estuvo anticipando un poco NASA ahí con la apertura, gracias por eso. Presento aquí al equipo, Joaco a mi derecha, Hola, Tuki, ¿cómo están? NASA acá a la izquierda, Hola, ¿qué tal? Gaia un poco más allá. Buenas, ¿cómo andan? Del otro lado tenemos a Mati operando técnicamente, a Diego en la producción, al Cabra, nuestro sensei. Gracias ahí la gente de Franja, no, zona naranja, ya basta de ese chiste. Mentira, saludos para la Pi que también está por ahí. Saludos para Maitena, para Zoe, para Anto, que deben estar en sus casas. A toda la gente del equipo de redes, saludito para todos ellos. Y comenzamos. Vamos. Comencemos. Bueno, empezamos con avisos parroquiales. Bien. Lo primero por el día de hoy, para los que no saben, bueno, hace un tiempo veníamos hablando de que en Palestina hay un genocidio y particularmente hoy hay una marcha enorme en Egipto, que la idea de esa marcha es llegar hasta la Franja de Gaza, o sea, hasta Rafah, que es el límite con la Franja de Gaza, para llevar toda la ayuda humanitaria. Hay delegaciones internacionales, pero también muchas deportaciones. Creo que habían más de 200 deportaciones de delegaciones que iban a romper un poco el cerco mediático. Pero también, o sea, algo muy importante es que, bueno, compañeros del partido donde milito, del PTS, como Luca Bonfanti y Pato del Corro, están allá siendo parte de la marcha, que es muy importante porque es una marcha global. Y que es un poco para romper ese no solo el cerco mediático, sino también el asedio que hay para que no lleguen alimentos, para que no llegue medicación, para que no lleguen insumos. Entonces, que es una marcha que está dando mucho de qué hablar y que es muy importante el impacto que puede tener en un genocidio como el que está viendo hasta el día de hoy. Tremendo. Sí, es tremendo. Después, nada, estas semanas, esta semana en realidad, pasó todo lo de un hecho que atenta contra las libertades democráticas, que es la proscripción a Cristina, que un poco lo que yo quería decir es que es un ataque a las pocas libertades democráticas que tenemos en este sistema y que por eso es un hecho que hay que denunciar con toda fuerza, porque siempre cuando avanzan sobre estos derechos, después avanzan sobre los derechos del pueblo y de los trabajadores. O sea, es un antecedente que no hay que dejar pasar por ningún motivo y, no sé, hoy veía que hay alrededor de, no me acuerdo si eran 18 tomas de facultades en el país,
está muy extendido sobre todo en Capital, pero que me parece también hace a la necesidad de que hayan asambleas, de que hayan instancias donde debatamos qué hacer por esto, pero porque es un ataque concreto y muy importante, pero también por todo lo que ya venimos hablando en distintos programas de la necesidad de presupuesto, de una tercera marcha educativa, de un montón de conflictos que vemos todo el tiempo, los Garrahan, jubilados, etcétera. Y en ese sentido también les quería comentar que ya se anunció un paro para el jueves con movilización desde Plaza Italia y movilizaciones locales y una movilización el miércoles 25 hacia Capital, que ese yo lo quería destacar mucho porque es re importante porque puede confluir con esto de la proscripción, con la pelea educativa, con lo de los jubilados, con lo del Garrahan, que yo creo que hay que pensarlo en esa perspectiva, o sea, de cómo fortalecemos todo eso que está pasando, que para mí siempre es en ese sentido de la unidad en las calles, pero también ver todo lo que podemos hacer en cada facultad, en cada lugar de trabajo, para que no sea solo una marcha, sino organizarnos y ver qué podemos hacer y volver a encontrarnos con los otros para pensar desde ahí qué es lo mejor para frenar todos estos ataques que están habiendo y este último de la proscripción que es contra las libertades democráticas. Sí, yo cortito agregar a eso, obviamente que la figura de Cristina es muy fuerte, un poco está ocasionado porque es ella, pero también está bueno que se desvele de que es una lucha contra el Poder Judicial. No perder de vista de que un poco lo que pasó también es algo contra un fallo que se dio desde la Suprema Corte, justamente porque se cree que no debería ser así. Y nada, es muy loco como de repente ese hecho hace que confluyan un montón de fuerzas. Justo la semana pasada fue un miércoles, ¿no? Como que justo cayó... ¿Fue ¿no? esta semana? No, pero la semana pasada. No sé, capaz que de estoy... la marcha? Sí. Sí. Bueno, eso, como que de repente, por azar casi que del destino, confluyeron un montón de cosas el miércoles y nada, está bueno eso que se fue. Claro, sí, con el Ni Una Menos fue y la marcha de jubilados. Tremendo, claro. A mí eso me pareció espectacular, de que además de hacer el 3J, hicieron un 4J vinculado a todo lo que estaba pasando. Sí, re. Sí. ¿Algún aviso parroquial más? Eso es una tendencia interesante, unir las luchas, o sea, que se dé ese como fenómeno. Sí. Tal cual. Así que bueno, ahí estaremos entonces el jueves, bien como dijo Joaco, y el 25. Para hablar de configuración familiar, le mandamos un saludito a la gente que está escuchando. Si están escuchando en familia, mucho mejor. Denle un abracito por ahí a quien tenga cerca, manden un saludito y todo eso. Y todo eso. Configuración familiar. Configuración familiar. Antes de arrancar con lo propio del programa, quiero mostrarles el libro de lo que leí al principio, Elogio del Riesgo, de Andu Formantel. Ahí está. ¿De what? Por si les interesa. Andu Formantel. Bueno, Y es más, busqué cómo se pronunciaba para no cometer errores. Si se pronuncia, se nota, mira, lo decís muy bien. Es muy lindo, es rojo, no sé si se llega a ver, pero es rojo, las letras rojas. Muy lindo, Elogio del Riesgo, y el que leí yo se llama Dejar la Familia. Bueno, familia, configuración familiar. De donde vamos a abordar es un poco de la cátedra de Evolutiva 2, que es una cátedra de Psicología de la UNLP. Sí, Joaco, te oigo. Tengo una pregunta. Porque levantó la mano, Joaco. ¿Qué es configuración familiar? Bueno, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del capítulo. Lo vamos a ir desarrollando, pero en primer lugar vamos a pensar, o vamos a intentar pensar a la familia como una estructura compleja, no por su dificultad, aunque tenga dificultades, sino porque está conformada por un montón de dimensiones y un montón de aristas. También la vamos a pensar como un entramado vincular que opera no solo en la infancia, sino el resto de la vida. O sea, la familia nos acompaña hasta nuestra muerte a cada quien. La familia como una producción no natural, sino cultural, esto es importante, como una institución social, política, económica, biológica e histórica. Lo que entendamos por familia tendrá que ver con todas estas dimensiones mencionadas. Y traje algo que dice Rudinesco, es una autora que nos dan en la Cátedra Evolutiva 2, que va a decir que la familia está compuesta por 3 elementos que se articulan entre sí. Por un lado está la alianza, que requiere la unión de 2 para la producción de un vínculo, que esto lo podemos cuestionar. Después está la afiliación, que es cómo se inscribe el nacimiento de un hijo como parte de la familia. Y por otra parte está la transmisión, que tiene que ver con aquellas operaciones simbólicas o concretas mediante las cuales alguien puede transmitir de una generación a otra representaciones, bienes, prácticas, las cuales les permiten estabilidad de esta noción de familia. Si bien la noción de familia se va a ir modificando a lo largo del tiempo, hay invariantes que subyacen
y que se sostienen dentro de la estructura familiar que hacen que hoy en día siga existiendo como una institución. Entonces vamos a abordar a esta configuración familiar o a la familia a partir de esas dimensiones, ¿no? Como lo que va permaneciendo a lo largo del tiempo y como lo que va modificándose. Y hablamos de configuración justamente porque no es algo natural, no es algo biológico, sino que se construye. La familia se irá configurando, de ahí viene. Ahí tienen la respuesta. Y el cuestionamiento que vos decías de la alianza, ¿por qué lo decías? Porque acá, o sea, según Rudinesco, si bien también está hablando un poco de lo que sería la familia tradicional, entendiéndolo desde ahí, dice que requiere la unión de dos para la producción de un vínculo, y yo pienso hoy en la subrogación de vientre, pienso en adopción, pienso en familias monoparentales. Sí. Se puede cuestionar, ¿no? Sí. O que no hubo mucho vínculo para que suceda. Sí, incluso un hijo. Otras personas más allá de esa alianza, que puede existir o no, pueden cumplir función. Quiero andar después de eso, pero pueden cumplir funciones de ese tipo, que incluso pueden ser otras personas, o sea, pueden incluso no tener vínculos biológicos, puede ser la abuela, el abuelo, claro, no sé. No solo es tu familia las personas con las que compartís un lazo sanguíneo, ¿no? Claro. ¿Ah, no? ¿Ah, no? No. De una. Sí, yo había pensado también algo parecido, como más pensándolo por ahí, es algo que a las personas de la modernidad o la posmodernidad nos cuesta mucho como tratar de asimilar ese concepto, pero porque es entender cuando un niño no era entendido como un niño, ¿no? Como cuando la infancia no era entendida como tal. Al parecer fue así, o eso es lo que dicen los textos. A mí realmente me cuesta mucho como traerlo a tierra, ¿no? Como ponerse en ese significante, en esa subjetividad. Pero lo importante es que ocurrió en algún momento y estamos atravesados mucho por eso, sobre todo en lo que tiene que ver con los cuidados. Aunque lo más importante que se planteó en esa época es, bueno, estos seres pequeños, estos cachorros humanos, estas infancias, necesitan de ciertos roles, ciertos cuidados para que puedan justamente como desplegar positivamente todas esas cosas, el aprendizaje y demás que vamos a ir para viendo. poder vivir, no morirse. Claro, no morir, exactamente. Pero eso es lo que me cuesta a mí pensar justamente, como antes no era que se morían. Claro, no se morían, pero... Claro, ¿cómo ¿qué era? hacían? Pero bueno, eso dicen los libros, ¿no? Yo tiro la ¿Eso data. dicen? Eso dicen, como eso está pasando en muchas cátedras, incluso yo lo he compartido muchas veces acá en el programa porque es como un concepto clave también para pensar la educación. Sí. Como antes el dispositivo escuela tampoco existía, como justamente es porque se llegó a la conclusión de que necesitaban todos esos dispositivos, entre ellos la familia, que en primer lugar se le asignó el rol a la madre, era la cuidadora, era quien... Pero termina siendo una función que puede cumplirlo tanto la madre como otra persona. Pero... Ahora que está en discusión, en esa época no había tanto esa discusión, ¿no? Supongo lo mismo, no sé qué tan real funcionaba, qué tanto se salían de la norma algunas familias, pero era muy establecido de que era la mujer cuidadora, el padre proveedor y demás. Sí, claro. Y dependiendo de cada cultura, yo me acuerdo que en Antro también nos mostraban opciones de familias más comunitarias, ¿no? Como que los hijos eran hijos de la comunidad, no mi hijo porque lo parí. Claro. Hay una profesora que dice que eso está pasando de vuelta, esto que también decía Joaco, como ella dice crianza de tribu, que es como esto de llamar tío a los amigos. Como en realidad no son los tíos, pero pasa mucho de que se crían así, como es una comunidad, una red de amistad donde también se hacen un poco cargo de esa crianza. Incluso yo he visto casos de personas, no sé, dos amigas que son mamás solteras, pero entre sí se ayudan a cuidarse a sus hijos, como bueno, yo me hago cargo de los dos un día, la otra descansa, entre comillas, y así se van rotando. Sí, total. Sí, de hecho, no sé, yo también traje lo de la noción de portavoz, que es el rol materno, que la madre es un portador de significación del mundo y también de las manifestaciones del infans, de la niña o el niño o el niñe. Y como esto sí, acá está escrito así, pero obviamente es un rol que puede ir modificándose según... Y cómo puede haber varios portadores de significados también. Bueno, se apagó la pecera. ¿Pueden poner la cámara ya un segundo, por favor? Sí, por favor. Están ahí en una tecno. Del otro lado hay una fiesta tecno. Bueno, no quisieron, pero yo, o sea, me quedaba pensando un poco en esto de lo de la tribu. No, y también como de la, no sé cómo decirlo, socialización, no sé, del cuidado.
Porque yo me quedaba pensando como que igual hubieron momentos históricos como donde eso se puso en cuestión, yo creo, en las revoluciones o en las dictaduras donde se ponía en cuestión, ¿no? Quiénes cumplían esa función y de qué manera, incluso, justo antes del programa hablábamos un poco de, bueno, Diego traía un libro que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿qué pasó, Torero? Ah, eso. ¿Toreto? Toreto. Amigo torero. Bueno, y estaba bueno porque, bueno, en la dictadura, por ejemplo, pasaba mucho que muchos militantes o personas que tenían que estar en clandestinidad, ¿no? Porque eran perseguidos, tenían que dejar a cargo en algún sentido a su hija al cuidado de otras personas que cumplían esta función materna, por ejemplo. Que es muy interesante, que por ejemplo lo agarra mucho Winnicott en Evolutiva 1, si no me equivoco. Sí. Que esto no es un rol biológico, o sea, es una función que pueden cumplir distintas personas. Y ahí entra mucho, bueno, y ligado a lo que vos decías, o sea, que en la infancia, en esos primeros momentos, hay algo muy importante que de cumplir esa función que es parte del sostén, del refugio del niño, de niña, infants. Y eso me parece como que es muy interesante para pensar porque es un momento de constitución del psiquismo. Sí. Y son momentos muy importantes que es necesario que haya esta función de sostén, pero que también ese sostén también me parece abre paso a cosas muy interesantes como la solidaridad, los cuidados, el poder tener vínculos donde vos puedas expresar todo lo que sucede y también a relacionarte de ahí en más de otra forma. O sea, me parece que son cosas como que enfrentan también en algún sentido lo que muchas veces como me parece hay algo ahí de la familia tradicional que puede fomentar al individualismo y me parece estas maneras pueden romper con eso al entender esta función materna como algo elemental, o sea, principal. No sé, y me quedaba pensando un poco eso, que me parecía interesante como en otros momentos se daba algo de esto, del cuidado mutuo, de la colaboración, la solidaridad, de dispositivos nuevos donde se puedan significar todas estas cosas. Un poco por eso, ahí iba. Bien, en ese sentido yo traje también que Rudinesco hace en un texto como una especie de línea del tiempo, por decirlo de alguna manera, y va a hacer un pasaje de los 3 elementos que dije al principio, los intenta ubicar en distintos momentos que tuvo la familia, ¿no? Va a ubicar la familia tradicional, va a ubicar luego la familia moderna por los 70 a los 80 y después lo que conocemos como familia contemporánea o posmoderna, que sería la actual. Y bueno, voy a ir comentando un poco las características de cada uno, ustedes me van ayudando y vemos bien. A ver, lo importante, o lo que para mí era interesante de traer esta línea del tiempo, es cómo, si bien se sitúan en diferentes momentos, en la actualidad podemos encontrar características de la familia tradicional, ¿no? Y cómo se van entremezclando y entrecruzando todas estas características de cada una. La familia tradicional, toda propiedad era del pater. Bien, patriarca, todo en ese momento. El pater era representante de la ley y tenía poder directo sobre la mujer, sobre sus hijos, sobre el ganado, sobre los esclavos, o sea, manejaba todo. La alianza era la unión de 2 personas para poder garantizar la seguridad económica y también garantizar la propiedad. Los matrimonios estaban arreglados por decisiones familiares como una estrategia para poder mantener las riquezas. Ya deben haber visto películas, ¿no? De tipo, te tenés que casar sí o sí con tal para tener una vida, las mujeres más que nada. Y filial se inscribía al hijo, que el pater... Quilombo. Cayó algo, pero ya se levantó. Filial se inscribía al hijo que el pater reconocía más allá de que sea biológico o no. Eso me pareció interesante, porque si bien es algo re de lo tradicional... o se figura acá como en lo tradicional según el texto, hoy en día lo vemos a eso, ¿no? Bueno, perdón, pero tiro una ahí, no quiero sacarla mucho de eje, pero tiro. No, está bien. El hijo bastardo. Sí, concepto muy de... Claro, muy de épocas antiguas. Ajá. Era de justamente cómo marcaban esa diferencia, ¿no? De, bueno, no, es el hijo de la pareja. Claro, real. Al hijo del hombre, pero con otra persona, como que ese era el hijo bastardo. Exacto. El hijo sí, bastardo. le dicen hijo bastardo. Jon Snow. Jon Snow, exacto.
El nacido fuera de la relación, dicen acá del otro lado, exactamente. Y bueno, eso me flashó cuando lo leía, porque digo, mira, hoy en día también hay algo de esto, ¿no? De que no tiene que ver con lo biológico, sino con quien uno considera su padre, quien uno considera su madre. Sí. No alcanza simplemente con quien te haya dado la vida en términos biológicos. Sí, a quien puso el esperma. Claro, exactamente, ¿no? Ojalá, no es simplemente eso. Claro. Para que lo tengan en cuenta. Hay muchas cosas igual de las que vas diciendo que se sostienen. Sí, olvídate que sí, es que lo encontraremos, sí, sí. Y bueno, después ubica la familia moderna, 70-80 más o menos, que hay un cambio en las lógicas. El pater se mantiene, pero bajo la lógica de patriarcado por una representación. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre es como representante de la ley, de lo que se debe o no debe hacer. Empieza a tomar más una cuestión simbólica, no solo más en el sentido literal, como pasaba en la tradicional, que era tomaba las decisiones por todos, sino más a nivel simbólico, tanto tal punto de que no necesitas que tu padre esté ahí para vos tener la bajada de línea, ¿me explico? Sí. Claro. En ese sentido simbólico. Padre como una forma de organización simbólica y legal, padre como trabajador, quien daba sostén económico a la familia, como decía Luis hoy, garante del buen vivir y de la educación, mientras que la madre era la reguladora del interior de la casa, ¿no? No solo como gestante, sino encargada del cuidado de los hijos, con un rol pedagógico, se encargaba de enseñar sobre las buenas costumbres, por ejemplo. Hoy en día me parece importante traer que está muy en tema la baja de natalidad. Sí. Y lo están usando como una buena excusa para volver a decir en qué lugar tienen que estar las mujeres. Me parece aberrante, me parece insólito. Hasta me genera fiaca tener que estar otra vez volviendo a explicar o a decir realmente que somos sujetos de derecho libres, que podemos elegir lo que queremos hacer y nada, básicamente eso. Así que lo tiro ahí por debajo. Y también hablan en la familia moderna de la alianza, que lo que empieza ahora es la cuestión del amor. Uno ya no se casa por interés económico, según ¿no? las familias modernas, sino que empieza a jugar el rol del amor. Y ahí quien entra claramente a poner sus reglas, la religión, por supuesto, porque va a decir que quien se separe rompa la familia y no es digno, y bueno, se cargan de un montón de significaciones a las personas, ¿no? El vínculo sagrado, irrompible, que debe perdurar por el bien de las personas y de la familia. En este momento la psicología quiere salirse un poco del modelo biológico en estas épocas y atender más al hecho de que las familias están compuestas por personas que ocupan lugares y ejercen funciones necesarias, como bien decían acá los compas. Aún así se sigue asociando bien lo materno a lo femenino y lo paterno a lo masculino, que hoy sabemos que no, ya se cae eso. Basta con prestar atención en lo real para darse cuenta. Y por último, la familia contemporánea o posmoderna, que sería la actual, nos encontramos con que hay tantas familias como combinaciones, ya sean monoparentales, hijos adoptados, subrogación de vientres, como ya decíamos. Desde el paradigma de la complejidad se pone en cuestión la inalterabilidad de las matrices simbólicas otorgadas por el sistema o la cultura de parentesco. Y eso sería más o menos, ¿no? Como que se empieza a cuestionar y sí, se empieza a reflexionar sobre quién puede tener hijos y quién no, cómo se los puede tener, qué es una familia, cómo está conformada. Sí, justamente por eso llamamos a este capítulo configuración familiar, ¿no? De hacer cuenta de cómo eso se configura de alguna manera, no importa cómo, pero al final es una configuración, como uno hace de sí un espacio con las otras personas en que va asignando ciertos roles. Sí. A mí me llamó la atención de lo que leíste, que al principio hablabas como más de un rol del padre en como en el círculo familiar, pero después hablabas de algo más simbólico, como el que lleva la ley y todo lo normativo. Sí. Y cómo esto simbólico, o sea, cómo el núcleo familiar de repente se transpone a otros ámbitos como lo que es el trabajo, porque ponele ahora, hoy en día vemos las empresas que también, tipo, generalmente el jefe es un hombre, el que transmite la ley de lo que debe ser. Como lo familiar, o sea, no sé qué va primero, el huevo o la gallina, no sé, creo que es un debate que no tiene fin, pero como quizás lo familiar se empieza a transmitir culturalmente o viceversa, no sé qué sería, qué sería primero. Sí, hay algún par de cosas que me gustaría debatir con NASA. Esto es Siki, estamos de vuelta mientras escuchamos ahí a Feli Colina con su tema familia, un poco de Bardo también es válido. Seguimos con configuración familiar. Saludito para toda la gente que está escuchando. Hay algo que de lo que decía NASA que me gustaría complejizar un poquito y debatir también, que es esto de
como esa búsqueda por el aval de qué es una familia. Sí, como que por ahí NASA dijo este recorrido histórico donde va mutando y que justamente eso está muy reñido por lo legal. Justamente esto del divorcio, la posibilidad de divorciarse. Sí. Como en una época era impensable. No sé qué luchas, no sé si hubo marchas para aprobar el divorcio, pero en algún momento ¿Qué habrá un sucedido ahí? estatuto legal, claro, qué fueron los intereses que se chocaron y cuál fue el aval de una Suprema Corte, no sé quién habrá avalado de que el divorcio empezara a existir como estatuto. Y eso también muchas cosas, la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, como diferentes formas que van más a lo legal, como una fuerza instituyente intentando de ser instituido, Claro. y en una puja de por el sentido, ¿no? Eso es lo que charlábamos también, de repente no es que porque aparece algo nuevo, lo tradicional desapareció. No. Claro, porque si te pones a pensar hoy en día también, muchas personas se casan para darle la ciudadanía a alguien, ponele, como que Sí. siguen estando O no cosas muy arraigadas. Total, o no se separan por cuestiones económicas, o tipo como que sigue eso, como que si te separas muy caro capaz hay un divorciarse. plan que, claro, sí, dividir todo, como hay una cuestión que sigue la idea ahí de que una familia sin separarse funciona mejor. Sí, también, no sé si sabían, pero si vos te divorcias legalmente, pero seguís conviviendo bajo el mismo techo, se anula el divorcio. ¿Qué? ¿En serio? Sí, ¿Qué? ¿Es verdad? sí. Wow. Tengo data de abogacía. ¿Por qué la tiene? No se sabe, pero la tiene. No voy a dar detalles. No Está voy a bien. dar detalles. Y lo otro que me gustaría discutir es esto que tiene que ver con, por ahí nosotros hablamos de función paterna, función materna, ahora Joaco si querés expandimos, o función de corte o función de amparo, Ajá. pero yo discuto más la figura paterna, que es otra cosa, Ok. que es algo que claramente desapareció. ¿Por qué? Padres abandonadores, no sorpresa para nadie. De repente la mujer tiene que llevar a cargo sola esa crianza, pero para mí es importante como esa figura, una figura que muchas veces no cumple el padre solamente, es alguien más, no tiene que ser necesariamente ni siquiera la pareja de la mamá, pero para mí es un espacio psíquico que vale la pena como Sí, mantener, como total. me voy de tradicional a la mierda capaz, pero para mí hay algo No, ahí. yo estoy de acuerdo. Como quizás si te quedas siempre en lo que es tu madre, o sea, necesitas a alguien de afuera que venga y te diga, o sea, salí un poco a lo externo porque como la madre amparadora. O sea, por eso, pero en un punto se choca bastante con las funciones. Porque vos decís la figura paterna entendida en el Sí, plan sí. de que tiene que haber alguien que te diga esto no lo podés hacer y esto sí lo podés hacer. No, eso sería función paterna. Yo digo figura paterna. Se me hace No, raro pero para mí igual desarmarlos sí en- se choca. Porque Claro. pensá que el padre cumple el rol de corte y diferenciación. También como, che, pará, tipo, acá, o sea, para Los mí... límites, los Los límites. límites y también los límites con la madre. Sí, eso es función paterna. Por eso. Pero para mí tiene que ver con lo que decís, ¿o no? No, para mí es una cosa distinta. Ah, ok. Tiene que ver algo más con el punto de referencia, ni siquiera porque sea un corte. Incluso esa figura puede ser, ya me estoy yendo a la mierda, ¿no? Pero bueno, para tratar de que se entienda, puede ser alguien desconocido, Sí. alguien que Sí. yo vea como ese... Ideal. Algo Un así, poquito. va por ahí por el estilo, como un poco esa búsqueda de, bueno, esta persona me da un marco de referencia, de valores, de... Pero ¿te esa- parece que eso no lo podría tomar la madre? Sí, perfectamente. Ah, ok. Pero digo que justamente importante. al salir de la familia tradicional, como que esa figura se distorsiona un poco más. Antes era más clara, como Sí, bueno, sí, la el madre y padre. el padre como figura paterna, por Sí. eso se llama figura paterna. Sí. Y ahora pueden estar tanto las dos en la madre o una en un profesor o tipo... Claro, lo importante es que esté para mí, eso es lo que Sí, quiero para yo mí decir. también. Ah, sí, eso sí, que es importante que esté seguro para la constitución del psiquismo. Para Es que mí viene sí. en lo ideológico también, me parece. Sí, Sí, Es que sí. imaginate La como política re puede ser. Sin límites. Yo estoy como en un enrosque, ¿viste? Porque recién estaba pensando en todo lo de la familia. Ajá. Y yo pienso algo sobre eso, que para mí la familia, bueno, vos decías lo ideológico, para mí también sostiene muchas cosas de lo que es el sistema y todo. Incluso yo siento que tiene algo como eso de la individualidad, o sea, de que dejar de colectivizar los cuidados, el sostén y todo eso, vos como que individualizar los problemas. Y ahí pasa también esto, como por ejemplo, no sé, cuando el papá, no sé cómo le decía, papito corazón le decimos en Chile, cuando ¿Qué? se va, no se hace cargo de su hijo. Ah, Bueno, qué sé abandónico yo. acá. Ah. Abandónico, eso acá, claro. Papito corazón. Papito corazón.
Le dice- Los halagaban. Claro, lo ponen como muy Retierno. tierno, Tierno, cuando en ay, realidad... pobrecito. Papito hijo de puta, sí. Para acá digo, Tiene un trasfondo, pero... Ah, ok. A ver, Diego. No, es despectivo igual, es Sí, despectivo. es pero, despectivo. pero se utiliza hace engañoso. mucho. Sí, Es por irónico. eso, es irónico. Es exactamente, hay una irónico, sátira ahí, bueno, pero siempre se pero- usa. Podemos ser más directos, no hace falta. Pero yo pensaba como que hay cuestiones que son propias del sistema y cómo crea subjetividad y todo eso, que a mí me parece como que la familia, o sea, como que hay algo de ahí de sostener también esas problemáticas que son mucho más colectivas, me parece, o sea, como que pasa mucho en la sociedad. Y a mí yo pensaba, ¿no? Como poder uno pensar, ¿no? O sea, hoy capaz es difícil pensarlo, pero sí como pensar maneras de tener formas más colectivas del cuidado de esto, la función materna, la función paterna, de la ley, del corte, todo eso. Incluso como uno puede pensar otras estructuras como el colegio u otros espacios, el jardín, no sé, que puedan cumplir también esa función, porque muchas veces como... Y eso tenés que Eso que se traerlo expliquen de en la la familia. casa. Claro. Sí, de hecho lo decían mucho, me acuerdo. Como esto lo tienen que resolver en la casa. Claro, y eso para mí es como, va dentro de esa lógica de lo privado. O Sí. sea, es real y es parte como de un sostén del capitalismo todo el tiempo, de privatizar, individualizar problemáticas, síntomas sociales, síntomas psicosociales. Que existen, pero porque hay una estructura Claro. que produce todas estas contradicciones y estos síntomas. Y eso me parecía re interesante porque había algo de esto que leía antes, de cómo pensar, cómo poder abrir paso a formas de co-cuidado, de responsabilidad compartidas que permitan tener un mayor sostén psíquico. E incluso acá agarraba una parte que decía... que me parecía re piola, o sea, como cómo se puede disputar sentido común en un sistema neoliberal que privatiza el cuidado y las responsabilidades a nivel individual y que exime a todo el resto del sistema de esa función. Entonces, como también, o sea, como nosotros podemos pelear, o sea, por sostener un valor político y subjetivo de otras formas posibles de hacer todo esto. Sí, eso me recuerda mucho a la frase que se usa siempre como, no, las cosas son así. Claro. Y como me gusta la pregunta de uno, ¿cómo son las cosas? Porque al fin y al cabo un poco va por ahí la idea de nosotros de hablar de configuración familiar, ¿no? De que justamente la cosa se va a ir armando en base a un montón. Es más complejo que decir simplemente hay madre, padre y ya. Pero bueno, estaría bueno que compartamos las respuestas de nuestra pregunta de Instagram. ¿Sí puedes ir algo antes de la encuesta? Hicimos... Sí, diga. Sí. Bueno, no, vamos con la encuesta y ahora le digo. Preguntamos, ¿cómo es una familia? Y las respuestas fueron... Sí, ¿qué es para vos la familia? Me ¿Qué es parece para que vos? está, Sí, porque porque hicimos si dos no- preguntas. La unidad es la... La primera pregunta, ¿qué es para vos la familia? Por acá dicen la unidad, una base que forma tus principios, valores, etcétera, la que uno elige con el tiempo. ¿Qué más? A ver. Un lugar, pero no sé qué dice. Sí, pasemos Mati, de por imagen, favor, a ver. gracias. Un lugar al que volver. Ah. Ahí lo puse yo. ¿En serio, Kelly? Es que tiene un poco de eso, ¿no? Sí, total. Una estructura compuesta con roles donde toca crecer y empezar a conocer el mundo. Creencias, valores, refugios, sostén, dinámicas singulares. Esa persona estudia psicología. Sí. Sí, ¿no? total. Sostén. diste Me cuenta? quedaba pensando esto que decía Joaco, esa era una idea medio rara por ahí, pero bueno, es lo que me sale, de pensar familias capitalistas, ¿no? Sí, Sí. total. Ay, ¿Por sí. qué se caracterizan las familias capitalistas? Porque pagan para desentenderse del cuidado de las infancias. Ah, sí, Que está eso, re. no sé, mucho respeto para las personas que lo hacen, no, Sí, no juzgo a porque- nadie, pero justamente esto que veníamos hablando, ¿no? De repente la mujer en un momento logra posicionarse, salir de esa condena, entre comillas, del lugar asignado por obligación, pasa a trabajar, a tener sus propios ingresos y demás, pero eso lo que hace es que la aleja de la crianza Sí. y hace que tenga que poner algo, una parte de su salario, piénsenlo muy literal, una persona que se gana
700 lucas hoy en día. De repente Y la tiene un- niñera. Claro, Ay, y tiene Dios. que sostener el sueldo de una niñera para que le cuide a su infancia todo un montón de rato. Por eso están como el imaginario también de que, qué sé yo, cuanta más guita tenés, mejor estás, pero también ponele en institucional nos decían eso. Al final, ¿quién se encarga más del cuidado de un niño? Quien tal vez, sí, lo tenga que llevar a vender, qué sé yo, al tren, pero está con el niño todo Claro, el día. comparte. Tiempo que alguien que lo deja todo el día, qué sé yo, jugando a los jueguitos o qué sé yo, con una niñera y no lo ve nunca y no tiene contacto. Como para problematizar, no digo que una cosa esté bien ni que una cosa esté mal. No, es que eso, como no se trata de culpas, pero piensen Claro. en una persona que de repente manda a su hijo un rato largo a la escuela, porque trabaja de 8 a 6 de la tarde. Cuando sale de la escuela a las 2, probablemente ese espacio de tiempo también tenga que contratar a alguien para que vaya y lo cuide, porque no tiene Sí. tiempo, tiene que estar produciendo. Sí. Claro. Sí. Como el sistema cada vez da menos tiempo para poder criar a tu hijo o hija o lo que sea, y también cómo da cada vez menos posibilidades de que haya esto que venía diciendo Joaco, ¿no? Como que se colectivice esa crianza. Se desligan los tipos, o sea, como resuélvalo ustedes. Sí, tal cual. Ustedes tienen que trabajar ahora más tiempo, pero resuélvalo ustedes, págale a alguien. E incluso también ponen en cuestión que es un rol que me parece, o sea, una función que hay, o sea, funciones, roles, no sé, que hay que socializar también, porque incluso hay conocimiento y todo. Yo no sé por qué vos decías esto y se me venía la idea de los ATs, los acompañantes terapéuticos, que cumplen también funciones muy importantes Total. también Sí, en distintas niñeces, y me parece como que también hay algo ahí muy importante, de que también hay algo que es más allá de la familia como tal. Entonces que también hay algo en la cuestión tanto de los conocimientos que tenemos, de todo eso, e incluso las implicancias, ¿no?, que tiene el sistema, que genera todo esto que decían anteriormente, que hay que en verdad hacerse la pregunta de si es necesario colectivizar o pensar otras maneras o todo eso con también lo bueno que tiene, pero también con todas estas problemáticas estructurales que el sistema no se hace cargo, o sea, que Claro. dice, hacelo vos, viste, Sí. con lo que puedas. Claro. Diego, del otro lado. No, pensaba en esto que estaban hablando, que por ejemplo en el caso de Chile, la estructura educacional del colegio los primeros 12 años son en general de una enseñanza que se le dice de jornada completa, por lo mismo, donde los niños entran a la escuela a las 8, ponele 8 de la mañana y salen a las 3:30 o 4:30. Pasan todo el día, incluye el almuerzo, por lo mismo, por las lógicas de trabajo, para permitirle a los padres o tutores tener ese espacio de poder trabajar y encontrarse después en la casa. Como pensaba mucho en esa correlación entre la estructura capitalista, por decirlo, la estructura social y la crianza, y cómo son los tiempos de crianza. Sí, ni hablar de este imaginario de dejarlo cansado. El niño volvió cansado. ¡Ay, qué bien! Cánsalo. Claro. O igual es agotador, yo lo entiendo un poquito. Sí, Qué lo es. difícil, Es muy sí, para agotador. otro capítulo, paternidad, maternidad. Durísimo. Porque yo me pasó eso, buscaba información sobre familia y encontraba muchos testimonios de padres y madres y decía, qué complejo, qué tema. Total. Gracias Como- más, gracias pa, todo lo que dijeron. Por Claro, como que en Sí. un punto no está tampoco mal que cada vez se arme una jornada, o sea, sí entendemos que también se arma para que los padres puedan trabajar más, pero también está bueno que se le dé un servicio público a una familia que necesita tener más horas afuera al niño, también para que socialice, como, pero que sea un espacio cuidado, como está buena también esa posibilidad. Sí. Sí. Como la biblioteca. Estamos en vivo, estamos de vuelta. La biblioteca de Psiquis está en Queremos veremos. hacer una biblioteca. Sí, estaría muy bueno, la verdad. Sí, comunitaria, claramente. Y Una una. revista. No digan nada de eso es secreto. Está muy Bueno, están pasando cosas. Podemos hacerlo como los famosos. Diego, nos dejás blanquear. Pasan nos dejás cosas. sacar un adelanto. No, eso Opa. está muy verde Todavía no, todavía, todavía no. tranquilos. Pero No como nos dice dejan Pablo, decir nada acá atrás. se vienen No, cositas. Se vienen cositas. Eso es lo que se Es lo dice. que se vienen podemos cositas. decir. Bueno, para este espacio, el último de Psiquis, que pensamos recomendaciones de autores más allá del nombre, trajimos esta personita llamada Camila Sosa Villada, tesis sobre una domesticación, se llama este libro. Ella es nacida en Córdoba en el 82, además estudió 4 años de comunicación social, así que una colega por acá, y además estudió teatro también en la Universidad Nacional de Córdoba.
tiene bastantes libros y ella se caracteriza, va a una de sus, ¿cómo se dice? No quiero ser irrespetuoso. ¿Cómo? Ella es travesti. Sí, eso Sí, sí. se caracteriza por... Sí. No, está bien. No está siendo Porque irrespetuoso. lo digo también porque muchos de sus escritos van por ese lado. Sí. No toca mucho el tema sobre ser travesti y demás. Me Toca gustaría- mucho lo de la función materna también. Toca mucho lo de la función Exacto. materna, es real. Sí. Voy a compartirles una página del libro. Ya había en el país antecedentes de madres adoptivas travestis. Luego de tantas crisis económicas, aparecía un huérfano nuevo cada día. Las familias se empobrecían. Los niños escapaban del alcoholismo de sus padres. Muchas veces a los adultos se los tragaba la tierra. También morían de hambre, de rebrotes de sarampión, de los virus recientes para los que el cuerpo aún no encontraba anticuerpos, las pestes para las que aún no había vacunas. Las travestis se ocupaban de ese tendal de niños sin padre ni madre que bollaban por la ciudad. Cuando desde los medios de comunicación salían a la casa de la opinión pública, ¿usted cree que es posible que las travestis se hagan cargo de la vida de un niño? ¿Cree que pueden ser niños sanos? ¿Acaso no están condenados los niños a la homosexualidad? ¿Los violarían? ¿Sabrán dar amor? Las personas respondían que el mundo se encontraba en tal proceso de devastación, tal podredumbre, que era mejor el amor venido de esas madres que el desamor. No era una novedad que las travestis se prostituían para mantener a sus hermanos menores, para enviar dinero a sus casas en provincias lejanas u otros países. Daban ese dinero a sus sobrinos, a los hijos de sus amigas. Tías, madres postizas, madrastras, nadie desconocía que desde hacía muchos años, muchísimos, las travestis ocupaban el rol que nadie en este mundo podía o quería ocupar, ni siquiera el Estado, que son efectos sin nombre, sin estatuto, esos afectos inclasificables en los que vivían todavía las travestis. Madres de nadie, hijas de nadie, amores de nadie, vecinas de nadie, tías de nadie. Ay, qué hermoso. Tremendo. La adoro, la adoro. Camila Sosa Villada. Les recomiendo la serie Pose. Esto que acaba de leer Luis se representa muy, pero muy bien en la serie Pose. ¿Se escribe Así Pose? que, sí, Pose Encantado. es de Pose. Viene de ahí. Está Pose. de Pose. Hay cosas que le Pose, estoy viendo y Pose. es muy esto que Pose, acabo de Pose. hacer. Una cosita que quiero agradecer a Juli Mirkin y Artemis, que fueron parte de la recomendación. Sí. Así que, Ay, Sí, sí, sí. yo el otro día los he escuchado también hablando. El otro libro de Camila Sosa Villada, que es muy conocido, es Las Malas, Sí. y también muestra cómo un grupo de travestis adopta a un niño que dejan en la calle. Así que también ese está muy bueno para que lo lean. Lo recomiendo muchísimo. Y la serie, que está, me parece, en Disney. Me parece no, está en Disney. Eso. Qué bien que la serie está en Disney. Bueno, Sí, bueno, léanlo cuando puedan, consíganlo. Está bueno que volvamos a los libros de a poco. El tema de la semana que viene, al parecer... Ah, no, la semana que viene hay paro. Sí, porque Ah, es no. el Día de la Bandera. ¿Hay paro o feriado? No, no, feriado. hay Claro, feriado, hay la feriado. Feriado, perdón. hay gracias. feriado, Día de entonces la bandera. caería viernes 27. Sí. Tenemos Ya tenemos tema. Chan Chan. ¿Quieren decirlo, chicos? Díganlo ustedes. Masculinidad. Sí, vamos a hablar de masculinidades. Para así variar. que Boys. el nada más. devenir del varón. Serían 2 viernes. O sea, sería. El viernes 27. Claro. Viernes. Sí. En el medio vamos a intentar hacer cositas, así que estén pendientes por ahí de las redes, interactúen porque nos viene re bien toda la gente que deja dar sus respuestas Ah. y demás. Sí. Póngale me gusta. Cuando vinar algo en YouTube, póngale me gusta. Y en Instagram también. Sí, republiquen y Todo. pichen botones allá a lo loco. Claro, sí, Dale. total. Pichen No todos. les cuesta nada. Un mensaje por aquí nos escriben. Ahora la maternidad y la paternidad se extiende para hijos de 30 que aún están en casa. Yo Re creo que picantes. podemos hacer un Debe ser capítulo un de fenómeno. maternidad y paternidad y eso seguramente va a salir. Bueno, un saludito para la gente. Nos vamos nomás para dejarle el Bien. programa a la gente de Zona Naranja. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias Quédense, por el quédense. espacio. Adiós. Nos vemos, Chau, que tengan chi. lindo fin de largo.